Bienvenidos a Canal Camino Cristiano, donde exploramos la fe desde una perspectiva auténtica y edificante. En esta serie especial, nos adentraremos en la vida de uno de los personajes más influyentes en la historia del cristianismo, Pablo de Tarso. Desde sus humildes comienzos como un feroz perseguidor de la Iglesia hasta su transformación radical y su papel como apóstol y misionero incansable, la vida de Pablo es una historia de redención, valentía y compromiso con la causa del Evangelio. Acompáñenos en este emocionante viaje mientras exploramos los capítulos más importantes de la vida de Pablo, desde su encuentro sobrenatural en el camino a Damasco hasta su legado perdurable que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Camino Cristiano para no perderse ningún episodio de esta emocionante serie y para acceder a más contenido inspirador y edificante sobre la fe cristiana. En los primeros capítulos de la vida de Pablo de Tarso, lo encontramos en un papel completamente diferente al que conocemos más adelante en las Escrituras. Antes de su encuentro sobrenatural en el camino a Damasco, Pablo era conocido como Saulo, un fariseo celoso y ardiente perseguidor de los seguidores de Jesús. Su celo por la ley judía lo llevó a participar activamente en la persecución de la incipiente comunidad cristiana. Su notoriedad como perseguidor era tal que su nombre inspiraba temor entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, en un giro sorprendente, la vida de Saulo dio un vuelco total cuando una luz celestial lo derribó de su caballo y una voz desde lo alto lo confrontó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este momento de confrontación divina marcó el inicio de la transformación más impactante de su vida. Saulo, que había respirado amenazas y muerte contra los seguidores de Jesús, ahora se encontraba ciego y necesitado de dirección. Fue en ese estado de vulnerabilidad que Ananías, un seguidor de Jesús, recibió una visión para ir y restaurar la vista de Saulo. La imposición de manos de Ananías marcó no solo la recuperación física de la vista de Saulo, sino también el despertar espiritual que cambiaría la historia. La conversión de Saulo no fue solo un cambio de creencias, fue una metamorfosis profunda que lo llevó a abrazar la fe que antes perseguía. Este capítulo inicial en la vida de Pablo establece el escenario para una odisea espiritual que transformaría no solo a un perseguidor apasionado en un seguidor apasionado, sino que también daría forma al futuro del cristianismo y a la comprensión misma de la gracia y la redención. Desde este punto de inflexión en el camino a Damasco, Pablo de Tarso emergió como un apóstol y defensor apasionado de Jesucristo, llevando consigo un mensaje de esperanza que cambiaría vidas para siempre. Después de su dramática conversión en el camino a Damasco, Pablo de Tarso se dedicó por completo a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Su transformación radical no solo lo llevó a abandonar su antigua vida como perseguidor de la Iglesia, sino que también lo impulsó a convertirse en uno de los apóstoles más prominentes y prolíficos del cristianismo primitivo. Pablo no perdió tiempo en comenzar su misión. Después de su encuentro con Ananías, fue bautizado y comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando con valentía que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, pronto se hizo evidente que su mensaje no sería bien recibido por las autoridades religiosas judías, y tuvo que huir de la ciudad para salvar su vida. A partir de entonces, Pablo se embarcó en una serie de viajes misioneros que lo llevaron a través de todo el mundo conocido en ese momento. Desde las ciudades de Antioquía y Jerusalén hasta las regiones de Galacia, Macedonia y Acaya, Pablo predicó incansablemente el Evangelio, estableciendo iglesias y fortaleciendo a los creyentes en su fe. Sus viajes misioneros no estuvieron exentos de dificultades. En cada ciudad que visitaba, se encontraba con oposición, persecución e incluso peligro de muerte. Sin embargo, nada de eso lo detuvo en su misión de proclamar la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Además de su trabajo misionero activo, Pablo también se dedicó a escribir numerosas epístolas a las iglesias que había fundado o visitado. Estas cartas, que forman una parte significativa del Nuevo Testamento, ofrecen una visión profunda y perspicaz del Evangelio de Jesucristo y su aplicación práctica en la vida diaria de los creyentes. A través de sus escritos, Pablo continuó enseñando,
exhortando y alentando a las iglesias a crecer en la fe y a permanecer firmes en medio de la adversidad. El legado de Pablo como apóstol y misionero perdura hasta el día de hoy. Su ejemplo de valentía, perseverancia y compromiso con el Evangelio sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo a seguir adelante en su propia caminata de fe. Que la vida y el ministerio de Pablo de Tarso nos desafíen a vivir con pasión y propósito en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio a los demás. A pesar de los desafíos, las persecuciones y los sufrimientos que enfrentó durante su vida, el legado de Pablo de Tarso perdura hasta nuestros días, ejerciendo una influencia perdurable en la Iglesia y en el mundo en general. El impacto de Pablo se extiende más allá de sus viajes misioneros y sus escritos inspirados. Su vida misma es un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Desde un perseguidor implacable de la Iglesia hasta un apóstol apasionado y defensor del Evangelio, Pablo experimentó una transformación radical que ilustra la gracia redentora de Dios en acción. El legado de Pablo se manifiesta no solo en sus escritos, que forman una parte significativa del Nuevo Testamento y continúan siendo una fuente de enseñanza y orientación espiritual para los creyentes de hoy en día, sino también en la vida misma de la Iglesia primitiva. Sus enseñanzas y liderazgo sentaron las bases para el crecimiento y la expansión del cristianismo en todo el mundo conocido. Pablo desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la identidad y la doctrina cristiana primitiva. Su defensa apasionada de la justificación por la fe, su énfasis en la unidad en Cristo y su insistencia en la importancia de vivir una vida conforme al Evangelio continúan resonando en la Iglesia de hoy en día. Además, el ejemplo de Pablo de valentía, perseverancia y amor sacrificial por Cristo y su Iglesia sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes de todas las generaciones. Su disposición para sufrir por amor a Cristo y su dedicación incansable al servicio del Evangelio nos desafían a vivir con un compromiso renovado con nuestra fe y con la causa del reino de Dios. El legado de Pablo de Tarso es un recordatorio poderoso de la obra transformadora de Dios en la vida de un individuo y en el mundo en general. Que su vida y ministerio nos inspiren a seguir adelante con pasión y propósito en nuestra propia caminata de fe, confiando en el poder de Dios para cambiar vidas y transformar el mundo para su gloria. Su vida es además un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Desde su conversión radical en el camino a Damasco hasta su incansable dedicación a la predicación del Evangelio en todo el mundo conocido, Pablo dejó un legado perdurable que continúa inspirando y desafiando a millones de personas en todo el mundo. Su vida es un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea nuestro pasado, la gracia de Dios es suficiente para redimirnos y transformarnos en instrumentos poderosos en sus manos. Que la vida y el ministerio de Pablo nos inspiren a vivir con valentía, pasión y compromiso en nuestra propia caminata de fe, confiando en el poder de Dios para hacer grandes cosas a través de nosotros. Si te ha inspirado la vida de Pablo y deseas seguir creciendo en tu fe y comprensión de las Escrituras, te invitamos a suscribirte al canal Camino Cristiano. Únete a nuestra comunidad de creyentes comprometidos mientras exploramos juntos las verdades eternas de la palabra de Dios y buscamos crecer en nuestra relación con Cristo. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio futuro y para acceder a más contenido inspirador y edificante sobre la fe cristiana. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento espiritual.